Para la historia de México, el periodo conocido como virreinato o colonia fue un movimiento que ocurrió en el siglo XVI, cuando los españoles, al mando de Hernán Cortés, iniciaron el movimiento de conquista, conquistando así la antigua México Tenochtitlan. Así fundaron la Nueva España, nombre que le dieron los españoles a la actual Ciudad de México. En 1528 se instaló una Real Audiencia en Nueva España, para así poder tener un mayor control judicial y gubernamental. Los movimientos sociales de 1821 impactaron de gran manera y favoreciendo a nuestro país en este año. Estos movimientos propiciaron a la guerra, creando así una independencia. Es así como la guerra crea un nuevo imperio, el Imperio Mexicano. Un acontecimiento muy importante durante este periodo fue el descenso de la población indígena, que ocurrió durante el año 1521 y 1560. Un acontecimiento de gran importancia fue la conquista de la civilización maya, que ocurrió durante el año 1521 y 1697. Acontecimiento que dio frente dentro de estas dos civilizaciones, pero una parte pudo generar mayores alianzas, generando así la conquista de esta civilización. Los acontecimientos importantes durante este periodo fue la llegada de la dinastía Borbón, dinastía que llegó durante los años 1700 y 1821. En términos políticos, el virreinato estaba conformado por diversos reinos, capitanías, generales y señoríos, jerárquicamente organizados bajo la autoridad del virrey, quien era la máxima autoridad en el virreinato, y obedecía las órdenes del rey dictadas desde la península ibérica. La sociedad novohispana estaba dividida en varios grupos, según el color o la etnia de las personas. Los españoles eran minorías a pesar de ser los dueños de la mayor parte de las tierras y de las minas. Además, ocupaban todos los puestos importantes, como lo es en el gobierno y en la iglesia. También participaban en el comercio y dominaban a los criollos, los indios, los negros, los mestizos y las castas. Cada mezcla particular de gente de etnias distintas formaban una casta. Por ejemplo, los españoles y los indios formaban a los mestizos. Los hijos de español y negra eran mulatos. Los del mulato y español eran moriscos. Los del morisco y española eran chinos. Y así había muchas otras. La mayor parte de los indios y los mestizos llevaban una vida de privaciones e incertidumbres debido a la pobreza que se vivía en aquel tiempo. Características religiosas del virreinato en la Nueva España. El cristianismo fue un elemento fundamental para comprender la historia de México. El catolicismo llegó a estas tierras con la fundación de la Nueva España y fue parte del proceso de la colonización y la conquista de América Española. El primer periodo de la Iglesia en nuestro país se caracteriza por introducir una nueva cosmovisión. Para los reyes de esta época tuvo una gran importancia la religión, ya que gozaron de un privilegio llamado patronato real. La economía del virreinato de Nueva España era tipo extractivista, centrada en la explotación de minerales preciosos. La minería fue la actividad más importante de esa época. Características económicas fueron actividades como la minería, el comercio, la agricultura y la ganadería, también la extracción de plata y su exportación a España como lingotes y monedas. Las manifestaciones culturales durante el virreinato, o algunas de ellas, fueron la escultura, la manera en que realizaban sus herramientas, los sacramentos, las costumbres religiosas y la música o los bailes. En este caso voy a hablar primero de las esculturas, y las esculturas las manejaban en un sentido de más religioso, ya que hacían santos o figuras religiosas para adornar los altares. Después vienen los frailes. Los frailes fue un tipo de baile que se llevó a cabo en el virreinato, que fue muy fácil para los nativos adaptar esta cultura, ya que era muy satisfactoria para ellos, por decirlo de alguna manera. Las herramientas. Para las herramientas se utilizaba madera y aún más la piedra. En cuanto a la conclusión del virreinato, se pueden destacar lo siguiente.
1. La independencia de las colonias a medida que avanzaba el tiempo. Se produjo un creciente descontento y deseo de la independencia de las colonias. Este sentimiento se vio impulsado por una combinación de factores como la opresión colonial, el impacto de las ideas de la Ilustración y los movimientos independientes en otras partes del mundo. En consecuencia, a principios del siglo XIX, muchas colonias latinoamericanas lograron la independencia y se separaron de su dominio español. 2. Cambios políticos y sociales. La conclusión del virreinato también trajo consigo importantes cambios políticos y sociales a las excolonias. Se formaron nuevas naciones y se establecieron diferentes formas de gobierno como repúblicas y monarquías constitucionales. Y 3. El legado cultural. A pesar de la conclusión del virreinato, el legado cultural español perduró en las excolonias.